A un año de distancia de este insólito suceso, ¿qué se puede decir? ¿Qué se sabe? ¿Qué no se sabe? ¿Qué queda abierto todavía? Bueno, sin duda lo que podemos decir es que estamos a un año de un punto de quiebre en la relación de un grupo criminal histórico en la historia de México. Sabemos también que a partir de lo que parece una división interna y con estas características tan particulares, ha devenido en una crisis de violencia que ciertamente no tiene mucha comparación con las otras crisis de violencia que ha vivido Sinaloa. Desde el punto de vista de la tendencia del crimen violento en Sinaloa, la experiencia del último año nos deja ante el reconocimiento de que estamos en un conflicto interno que difícilmente vamos a poder compararlo, ya decía, con episodios anteriores, y que hacia adelante sí me parece que nos pone ante una división de muy poco reconciliación, podríamos decir. Esto abre oportunidades políticas tanto para el mundo criminal como para el gobierno federal, por supuesto, y también nos deja con interrogantes respecto a cuál va a ser la reconfiguración del poder político y de las consideraciones del poder criminal en un estado como es Sinaloa, ¿no? Con estas características históricas. Reconfiguración del poder político y también del criminal. Sí, la experiencia de Sinaloa lo que nos dice en términos analíticos es la de un arraigo de lo que se conoce como gobernanza criminal. Las experiencias de gobernanza criminal alrededor del mundo y en México suelen tener una expresión muy local y se configuran porque los grupos criminales empiezan a coproducir el gobierno, empiezan a participar de diferentes maneras en construir la experiencia de la autoridad en estos espacios locales. En Sinaloa tenemos una experiencia de gobernanza criminal histórica, probablemente la más histórica en México, y desde hace un año esa experiencia de gobernanza criminal está reconfigurándose desde la raíz. Estamos hablando de varias cosas, como mencionas. En el caso de la violencia, ustedes que tienen este seminario sobre violencia y paz, ¿qué datos se tienen respecto a lo que ocurre en Sinaloa, que ha tenido una problemática muy amplia a lo largo ya de muchos años, décadas? El propio Mayo Zambada, pues es una figura que fue incapturable por 40 años. Estamos hablando de mucho tiempo de existencia de un cártel como este y de una organización criminal como esta, pero a raíz de la captura, entrega, traición, lo que haya sucedido con el Mayo Zambada, el caso es que lo tienen los Estados Unidos, igual que al hijo del Chapo, en este caso uno de los hijos del Chapo, además de Ovidio, y uno se preguntaría qué ha pasado en la disputa intestina, porque hemos visto las crónicas periodísticas que hablan de la chapiza, de la malliza y de muertos por doquier. ¿Qué datos tienen ustedes? Por lo pronto, lo que señalas, lo más evidente, que es un incremento de la violencia criminal expresada en homicidios, expresada en bloqueos, expresada en un incremento también de extorsiones y de enfrentamientos en las calles, pero nosotros también estamos teniendo registro de un incremento de las desapariciones en el caso de Sinaloa, lo cual siempre es un tema cuando hablamos de homicidios porque una parte es lo que podemos registrar en términos precisamente de casos de homicidio y otra parte la que no estamos viendo, que lleva directamente al tema de desapariciones. Eh, Sabemos, y gracias a colectivas de búsqueda y a trabajos periodísticos locales, que las desapariciones están incrementando, que se están agravando y que los perfiles de las personas desaparecidas no tienen que ver exclusiva ni necesariamente con los dos grupos, sino que en realidad es un fenómeno que está afectando a buena parte de la población desde diversas características y también con impacto ampliado, como suele ser en el caso de las desapariciones. Estamos hablando de un asunto que tiene dimensiones varias. El tema de la violencia en Sinaloa a raíz de este suceso, el tema judicial también, porque al final de cuentas, como, como todo apunta a que van a colaborar o están colaborando las personas que están detenidas como parte del cártel de Sinaloa en los Estados Unidos, ese tema es uno de los factores que genera la propia violencia, es decir, saber que pueden hablar de tal o cual persona, que pueden denunciar, que pueden ofrecer información, incluso para capturar a otros. Ese elemento de la cooperación en Estados Unidos, ¿qué tanto impacta a la hora de decir aquí se ponen los muertos? Muchísimo. El impacto es directo. Varios sectores, especialmente de Estados Unidos, pero no solamente, el grupo criminal también está poniendo mucha atención a esto y con sobrada razón. En la historia de estas experiencias que decía de gobernanza criminal, tenemos casos
de personas que han hablado en contra del grupo criminal. El maxiproceso en Italia, sin haber tenido las confesiones de Tommaso Buscetta en los 80s, difícilmente habría ocurrido el maxiproceso en contra de la Cosa Nostra. La gran pregunta es ahora si las confesiones de Ovidio van a poder llevar efectivamente a un maxiproceso de estas características y en dónde, si en Estados Unidos o en México. ¿Y tú qué crees? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que lo que seguramente va a ocurrir es que nos van a quedar más claras, más clara de ocurrir estas confesiones, la manera en la que se entretejen las redes de criminalidad. Y que estas redes, porque lo sabemos ya por otros casos, García Luna me parece que es el caso más representativo, más emblemático, eh, sabemos que se tejen en términos de redes de colaboración, de impunidad, de intimidación, de subordinación. La verdadera fuente de información consiste en esta última parte, en saber de qué manera están articulándose estas redes, quién está bajo las órdenes de quién, cuáles son los recursos que están en juego, y ese detalle fino solamente lo podremos saber a partir de estas confesiones. Y ahí sí entendería las preocupaciones de quienes pueden estar involucrados. Bueno, y también un punto, no es que nos vamos a enterar de todo lo que digan a las autoridades en Estados Unidos, porque al final de cuentas quedará también pues un manto de protección a lo que digan estas personas, a quienes están conversando con ellos para efectos prácticos. No es que salgan a dar un reporte de lo que se les dijo, ¿no? No, para nada. Y al contrario, como la información es escasa, la información se convierte en un valor o tiene un valor enorme. Y en ese sentido, la información va a utilizarse también como moneda de cambio de quien la tenga y de quien pueda ofrecerla. Eh, Estamos en un punto, debido a esta confrontación que cumple un año, en donde la información va a tener un valor clave y la concentración de esa información probablemente va a ser la que determine cuál sea la ruta de recomposición, ya sea del propio grupo criminal, de las autoridades estadounidenses, de la relación México-Estados Unidos y del propio entorno sinaloense en lo inmediato, por supuesto.